Antes de que la tierra conociera reinos y los hombres levantaran ciudades, cuando la humanidad caminaba todavía entre los ecos del paraíso perdido, sucedió una historia que marcaría para siempre el destino de todos los hijos de Adán. Los nombres de Caín y Abel se grabaron en las páginas del tiempo como el primer acto de traición entre hermanos. Una tragedia que reflejaría los oscuros secretos del corazón humano. En cada uno de nosotros vive esta historia, un relato de envidia y sacrificio, de decisiones que nos definen para siempre. La pregunta es, cuando la sombra se posa sobre nuestro corazón, ¿qué camino elegimos? Retomando los hechos que habían ocurrido a posteriori de que fueran expulsados del jardín del Edén Adán y Eva, tiempo después tuvieron hijos. Caín, el mayor, hijo del hombre que alguna vez habitó en el Edén, trabajaba la tierra con manos firmes. Su sudor caía sobre la tierra maldita, aquella que ya no daba su fruto con facilidad. Pero en su corazón crecía algo más profundo que el cansancio, la certeza de que su sacrificio sería suficiente para agradar al Señor. Abel, su hermano, cuidaba los rebaños. Su vida era más tranquila, más humilde. Él no dependía de la tierra que le recordaba la maldición que fue puesta en ella, sino de las criaturas que pastoreaba con cuidado. Cuando llegó el día de la ofrenda, Abel presentó lo mejor de sus ovejas, mientras que Caín llevó los frutos que había cosechado. Cuando procedieron a realizar la ofrenda, el humo de la ofrenda de Abel subía al cielo. Era su mejor cordero, aceptado por el Creador. Pero el de Caín se disipaba en el aire. Ese humo estaba siendo rechazado. Y fue en ese momento cuando la semilla de la envidia brotó en el corazón de Caín. Dios, conociendo sus pensamientos, le habló directamente. ¿Por qué estás tan furioso, Caín? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no, el pecado acecha a la puerta. Está ahí, esperando dominarte. Pero tú debes superarlo. Aquí Dios revela un misterio eterno. El mal no es una fuerza que nos controla, sino una decisión que debemos enfrentar. El pecado siempre está a la espera, pero el poder para resistirlo también reside en nosotros. Pero Caín no escuchó. En su mente, las palabras divinas se ahogaban en el eco de su propio resentimiento. Llamó a Abel al campo, como un hermano llama a otro para compartir un rato. Pero lo que le aguardaba en el corazón de Caín no era fraternidad, sino traición. El sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando el campo con una luz dorada y tenue. Caín caminaba en silencio con una decisión oscura en su corazón. A lo lejos, Abel vio venir, confiado, como siempre, en la bondad de su hermano mayor. Abel, el pastor, caminó hacia él con una sonrisa tranquila y sin sospecha. Hermano, ¿qué te trae al campo hoy?, preguntó Abel, su voz suave como el viento que acariciaba las colinas.
Caín no respondió de inmediato. En su mente, las palabras de Dios resonaban, pero eran ahogadas por la furia que ardía en su pecho. Sus manos temblaron, pero no de miedo, sino de una ira contenida. La tierra bajo sus pies, la misma que él había trabajado con esfuerzo, parecía observar en silencio, como si supieran lo que estaba por suceder. Finalmente Caín le respondió con una voz baja y tensa. Abel, Vamos a caminar juntos. El menor asintió sin dudar ni por un momento de la bondad de su hermano. Se adentraron más en el campo, lejos de los ojos de cualquier otra persona. El sol estaba ya más bajo, las sombras alargándose y él volviendo todo a su paso. En ese instante, sin previo aviso, Caín se volvió hacia Abel con una violencia desatada. Sus manos, fuertes por los años de trabajo en la tierra, se levantaron en un ataque brutal. Un golpe directo, inesperado, cayó sobre Abel y en sus ojos inocentes se encendió un destello de sorpresa y de dolor. hermano, fue lo único que Abel alcanzó a decir, su voz apenas un susurro, mientras caía al suelo, la sangre comenzando a manchar la tierra. El sonido del impacto resonó como un eco vacío en el campo desolado. La tierra misma parecía absorber el grito ahogado de Abel, el primer grito de muerte que el mundo había conocido. Su cuerpo, aún tibio, se desplomó entre las hierbas y Caín se quedó allí, inmóvil, observando el resultado de su furia. El cielo, que había observado en silencio hasta entonces, comenzó a cubrirse de nubes y un viento frío atravesó el campo. La hierba, que antes danzaba al compás de la brisa, ahora parecía detenerse, como si la creación misma lamentara lo que había ocurrido. La sangre de Abel se mezclaba con la tierra, que ya estaba maldita por el pecado de Adán y Eva. Se manchaba ahora con el primer derramamiento de sangre inocente. Caín, jadeando, sintió el peso de lo que acababa de hacer. Sus manos estaban manchadas de sangre, y no solo en el sentido físico. En ese instante lo comprendió. Había cruzado un límite del que no había retorno. En la distancia parecía que la misma creación, los árboles, el viento y la tierra estaban conteniendo el aliento, mudos. El crimen de Caín no era solo una ofensa humana, sino que otro quiebre en el orden divino. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? La voz de Dios, grave y solemne, resonó en el aire como un trueno lejano, pero claro. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Caín retrocedió con el corazón latiendo con fuerza, y esa pregunta se repetía en su mente como un eco interminable. Pero la voz divina conocía la verdad y el juicio llegó inmediato y certero. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. El suelo, manchado con la sangre de Abel, parecía ahora un testigo eterno del pecado de Caín.
La muerte de Abel no solo fue una tragedia para él, sino para todo el mundo que vendría después. La creación misma lloraba y el cielo no podía ignorar este hecho tan contundente. Aquí vemos la consecuencia inevitable del pecado. El crimen de Caín no es solo físico, es espiritual. La tierra misma, que ya estaba maldita, ahora llevaba la marca de sangre, la sangre inocente de Abel. Caín, en su furia, ha traído un nuevo peso sobre la creación. Caín fue condenado a vagar por la tierra, errante, desterrado de su hogar, pero no desprovisto de la misericordia de Dios. Muchos lo ven como una compasión o un castigo, pero Dios le puso una marca a Caín para que ningún hombre pudiera matarlo. Y así, la primera historia de traición y muerte termina no solo con castigo, sino con una muestra de gracia divina. Este relato antiguo, aunque distante en el tiempo, sigue vivo en cada uno de nosotros, porque Caín y Abel no son solo nombres en una historia bíblica, son los reflejos de las decisiones que tomamos cada día, cuando el pecado acecha en nuestras puertas. Y aunque el mal pueda tentar, la misericordia de Dios siempre está ahí, esperando para darnos una oportunidad de redención. La semilla del pecado que se plantó en el Edén y brotó raíces desde el corazón de Caín, comenzaría a crecer y a extender sus raíces por la tierra. Generación tras generación, la humanidad se multiplicaría y con ella sus luchas, sus decisiones y sus errores. En los días por venir, nuevas sombras se cernirán sobre la tierra, y la maldad que comenzó con Caín encontrará nuevas formas de manifestarse. Sin embargo, entre tanta oscuridad, todavía quedarán vestigios de esperanza. Este video está inspirado en el capítulo 4 del libro de Génesis. Suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este estilo.